Nuevamente nos conectamos para continuar descubriendo artes escénicas y les damos la bienvenida a todas y todos los habitanteatros que se unen a estas conversaciones. Hoy, desde España, hablamos con Pepe Bablé, director de teatro, gestor y promotor artístico, quien por más de 30 años fue pieza nodal del Festival Iberoamericano de Cádiz, del cual fue también miembro fundador. Hoy nos permite recorrer su trayectoria, su experiencia en las artes escénicas y algunas de sus reflexiones. Desde su infancia, Pepe estuvo en contacto con el teatro, ya que pertenece a una familia dedicada al teatro de títeres, beta que siguió, pero que también combinó con sus estudios y profesión en comercio exterior, que en los años 90 abandonó para dedicarse completamente a su vida, el teatro. Agradecemos las palabras de Pepe Bablé y a ustedes la reproducción de este video. Sin más, comenzamos. ¿Cómo es que usted arranca en el teatro? ¿Cómo es que se decide a dedicarse a esto? Tuve la suerte y la dicha de nacer en una familia de gente de teatro, ya que mis papás eran gente de teatro, mis abuelos también. Y bueno, al nacer en una familia donde se respiraba teatro las 24 horas del día, creo que estaba casi obligado que, que me enamorara y me apasionara por este mundo tan fascinante del teatro. Empecé a hacer mis pinitos como actor en muy temprana edad, en algunos espectáculos que mi padre dirigía. Bueno, cada vez que hacía falta la participación de un niño, pues ahí estaba yo, ¿no? Luego ya fui creciendo, fui formándome, aunque mi formación teatral es prácticamente autodidacta. Todo lo que aprendí en la infancia y en mi juventud lo aprendí de mis mayores, de mis padres y de la gente que me tocaba la suerte de poder trabajar con ellos. Y fue ya de mayor, con 20 y tantos años, donde sí tuve un acercamiento a distintos cursos de teatro y demás. Pero bueno, puedo decir que casi toda mi formación teatral ha sido autodidacta. Y luego, bueno, a partir de los 24 años me di cuenta que me enamoraba mucho más la dirección escénica que la interpretación. Dejé el mundo de la interpretación y me sumergí en este fascinante mundo que es el mundo de la dirección escénica, en el cual estoy. Ya con la edad de 30 años se me cruza en mi vida el estar con determinadas personas que en ese momento creamos y fundamos lo que hoy es el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Fui uno de sus fundadores y bueno, a partir de ahí, en su primera etapa del festival, durante 7 años, que le correspondió dirigir a Juan Margallo, yo fui el coordinador general del festival y en el año 93, que se formaliza el patronato de instituciones públicas que mantiene el festival hasta la fecha, ese año fue el director artístico José Sánchez Sinisterra, el director y autor español, y yo fui nombrado director gerente. Ya a partir del año 94, Sánchez deja la dirección artística, la cual yo también asumo y que, bueno, la he estado desarrollando hasta el pasado año, que ya definitivamente después de 27 años por seguido, pues he dejado la dirección del Festival Iberoamericano de Teatro. Paralelamente sigo dirigiendo teatro, tengo una compañía de títeres tradicionales, títeres que en España son muy conocidos porque datan de 1790. Es una compañía de títeres que una tradición que me viene también por herencia familiar, ya que mi familia durante muchos años trabajó en esa compañía de títeres. Y luego, bueno, pues tengo un grupo de teatro normal, que es el Grupo Albanta, que formamos junto con otra gente en el año 88 y en la cual aún seguimos funcionando. Así, a grosso modo, es un poco mi perspectiva teatral, ¿no? Y en este caso, ejemplo, regresando un poco al origen, ¿en algún momento consideró estudiar otra cosa, dedicarse a otra cosa, o si esta beta familiar No, fue? sí, me dediqué a otra cosa porque desgraciadamente Cádiz es una ciudad muy pequeña, no tiene campo, digamos, para poder desarrollarte profesionalmente en el sentido que puedas vivir del teatro
y no tuve más remedio que compaginarlo durante muchísimo tiempo con otras cosas. Estudié, hice mi formación normal y luego me hice técnico en comercio exterior y durante muchos años trabajé en aduanas, trabajé ejerciendo mi profesión real, que es de técnico en comercio exterior. Profesión que dejé en el año 91 ya para dedicarme, sí, a full time al mundo del teatro, porque también el festival, bueno, me dio la facilidad de poder desarrollar, digamos, una labor profesional a través de él, ¿no? Y en este caso, ejemplo, con su papá, con su familia, ¿cuáles eran las enseñanzas que le daba? ¿Qué son esas cosas que se le quedaron marcadas de la profesión escénica como reglas a seguir? Yo hoy, con la edad que tengo, ya tengo 65 años, si echo la vista atrás y le tengo que agradecer algo, es que aparte de que me abrieron un universo fascinante, que me hizo crecer como persona y formarme como persona, es la disciplina. Me enseñaron mucha disciplina, me enseñaron a amar esta profesión con la condición sine qua non que esta profesión nunca se aprende del todo. Siempre hay que estar en constante revisión, siempre hay que estar en constante cuestionamiento y es una profesión que hay que tenerle muchísimo amor. O sea, un profesional del teatro no puede estar por encima del teatro, no puede estar por encima de las artes escénicas. Las artes escénicas y el teatro son mucho más grandes que uno mismo. Y que al teatro se llega para adorarlo, no para que él te adore. Me gusta eso de adorarlo, que al teatro se le adora, eso es algo muy bello, porque a veces también se confunde uno, ¿no? Que puede sentirse uno el foco, sentirse como el actor o Efectivamente, algo, el creador efectivamente, como la persona y se olvida. efectivamente. A mí siempre cuando la gente me dice, ¿te consideras artista? Nunca me considero artista. Me encanta que otras personas me lo consideren, pero nunca me ha gustado a mí mismo considerarme un artista. Yo creo que soy un obrero del arte, ¿no? Soy un obrero del teatro. Soy un acólito, un penitente sempiterno del teatro. Y como este penitente, ¿cómo deciden hacer el Festival de Cádiz? ¿Cómo surge la idea y por qué hacerlo? Bueno, en Cádiz era una ciudad muy cosmopolita, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, y siempre tuvo por su vocación y tradición americanista, porque era el puerto de entrada a América a Europa y salida hacia América. Aquí hubo siempre muchísimo teatro. Cada colonia tenía su forma de hacer teatro y de entender el teatro. En una España de aquel momento, Cádiz llegó a tener hasta 27 teatros abiertos. ¿Qué ocurre? Cádiz pierde toda esa tradición, sobre todo con los 40 años de dictadura. En esos 40 años de dictadura, Cádiz se convierte en una ciudad limítrofe, una ciudad fronteriza, una ciudad vacía de cultura y sobre todo de teatro. Y entonces, en ese momento que ya habíamos recuperado la democracia y que ya los ayuntamientos democráticos se estaban poniendo en marcha, estaban también intentando recuperar las señas de identidad propias de la ciudad. Y entonces, claro, cuando hubo que hacerlo teatralmente, se hizo con dos bastiones en los cuales yo tuve mucho protagonismo. Uno era el gran vestigio del Teatro de la Tenorica, que es el teatro de títeres que desde 1790 funcionaba en la ciudad, que durante mucho periodo de tiempo, sobre todo la dictadura, estuvo parado. Había que recuperar la tradición del títere a través de nosotros, que éramos la única familia que quedaba, digamos, con vida, que conocía y sabía de las técnicas y de la forma de funcionamiento y demás. Y bueno, estando ahí precisamente con unas determinadas personas que en aquellos momentos regían la cultura de la ciudad, se pensó también en recuperar el pulso teatral. Entonces se nos ocurrió hacer un festival de teatro. Y yo tuve la gran suerte o dicha o visión de decir, bueno, que por aquello de la rica tradición y vocación iberoamericana que la ciudad tenía, teníamos que hacer un festival dedicado al teatro latinoamericano, porque también durante 40 años habíamos estado de espalda a aquella realidad. Y entonces, bueno, a partir de ahí surge la idea de hacer el Festival Iberoamericano, que afortunadamente
han pasado ya 35 años y aún seguimos ahí, ¿no? ¿Y cómo fue el origen en ese sentido? Acercarse a los países, ¿qué fue la idea de qué programar y cómo se ha ido transformando esa idea en estos 37 años? Bueno, yo tuve la suerte años antes de conocer circunstancialmente en Madrid a Juan Margallo, que Juan Margallo es un viejo teatrero español que ya había estado mucho por Latinoamérica, muchos festivales como Manizales, el Festival de Caracas. Y en ese momento que conocí a Juan Margallo se dio la circunstancia también que estaba con Carlos Jiménez, que era el director del grupo Rajatabla de Caracas y ya fundador y director del festival famosísimo de Caracas, ¿no? Y en aquella reunión que hablamos de muchísimas cosas, hubo una frase de Carlos Jiménez que a mí se me quedó como grabada, ¿no? Carlos Jiménez dijo que España tenía una gran deuda con América Latina y sobre todo en materia cultural y sobre todo en el mundo del teatro, ¿no? Y que lo mismo que él estaba haciendo un gran festival internacional en Caracas, España estaba en la obligación de hacer un festival para recuperar el pulso con la realidad latinoamericana. Y aquello se me quedó dando vuelta en la cabeza, que cuando surgió la idea de hacer el festival y cuando vimos qué persona podía dirigir el festival, automáticamente pensé en Juan Margallo. Primero por toda esta conversación que tuve años antes con él y porque él seguía siendo un fiel seguidor con su grupo Uroc Teatro, con el grupo Tábano, visitaba muchísimos festivales y tenía un gran conocimiento del teatro latinoamericano. Cuando se lo propusimos, él dijo encantado que sí, y también, como nosotros teníamos la idea de hacer un festival, no solamente un festival donde nos dedicásemos única y exclusivamente a la exhibición de espectáculos. No, éramos conscientes de que nos habíamos llevado 40 años de espalda y necesitábamos un espacio donde reencontrarnos, donde no solamente mostrar lo que hacíamos, sino hablar sobre lo que hacíamos y por qué lo hacíamos, para autorreconocernos, acercarnos y poder construir un relato común a través de una profesión que manejábamos todo como era la profesión teatral. Entonces, para ese festival, indefectible y necesariamente necesitaba tener un aparato análogo a la exhibición, pero solamente dedicado a eventos puntuales, a actos complementarios puntuales, que posibilitaran, bueno, pues desde talleres, workshops, foros, debates, congresos, reuniones sobre temas muy puntuales, y necesitábamos también alguien que pudiera dirigir aquello. Y entonces, bueno, Juan nos propuso hacerlo a través del CELCI, que era el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, que tenía sede en Buenos Aires y sede precisamente en Caracas, que lo llevaba Luis Molina y lo llevaba Juan Carlos Gené, el teatrista argentino, y entonces, bueno, era como se unía absolutamente todo y tuvimos la suerte de tener gente y piezas clave que nos podían ayudar en el desarrollo de este festival. Juan se encargó de la curaduría artística y el CELCI se dedicó a la curaduría de eventos especiales. ¿Qué podíamos hacer? Desde el primer minuto uno se instaló el poderle dar eco y hueco a los distintos creadores, para que el creador viniese a Cádiz no solamente a mostrar su trabajo, sino a confrontar su trabajo y poder hablar de su trabajo. Con lo cual surgió la idea de hacer foros muy específicos sobre todas las puestas en escena que circundaban y convivían en la programación. Quisimos también que el festival fuese un festival convivencial. Le pedíamos y obligábamos a la gente que estuviese durante todos los días del festival. Todos estaban todos los días del festival y convivían en un mismo espacio. Teníamos un gran hotel donde durante 12 o 14 días que duraba el festival se convirtiera en una ciudad teatral, porque desde por la mañana hasta la madrugada del día siguiente estaban ocurriendo cosas. Reuniones, performance, debates, foros. Solamente salíamos de ese hotel para ver los espectáculos en las salas. Y una vez que salíamos de la sala, volvíamos otra vez al hotel para seguir respirando y seguir hablando y seguir discutiendo sobre teatro. Y entonces, claro, esa convivencia, ese punto diferenciador, fue lo que en cierta medida
le dio el marchamo que hoy por hoy tiene el Festival de Cádiz. Y justamente este sentido de comunidad que me parece muy interesante. Claro, yo creo que es la constante que el festival no debería perder nunca. Si hay un elemento diferenciador de este festival a otros, es precisamente ese, que es un festival que se ha preocupado durante 34 años a construir un relato común. Un relato no solamente desde la visión europea, no. Es un relato latinoamericano, donde todas las voces, todas las sensibilidades, todos los creadores latinoamericanos saben que han tenido siempre un lugar en Cádiz y una palestra idónea para no solamente mostrar su trabajo, sino también para desarrollar todo un discurso teórico alrededor de él. ¿Cómo engarzar eso, el festival Comunidad Escénica, con público, con la gente de Cádiz? ¿Cómo fue este proceso de que se apropiaran del teatro, del festival? Bueno, ya hay más de una generación que ha crecido con el festival. Hoy todos los profesionales que tenemos del teatro inundando la península ibérica, trabajando en Barcelona, trabajando en Madrid, trabajando en muchos lugares, son chiquitos y chiquitas que, bueno, que han crecido por el festival. Y tienen a gala decir que gracias al festival se enamoraron del mundo del teatro y hoy muchos de ellos son figuras, ¿no? Son gente que incluso, bueno, ya están ganando premios Max y están en las carteleras europeas, ¿no? Entonces, bueno, eso da la señal que, bueno, que también hay una parte de Cádiz, hay una parte teatral de Cádiz que ha ido creciendo también al socaire y al rebufo del festival. Aunque el festival nunca nació, digamos, como un proyecto local ni nacional. Este proyecto nació latinoamericano. Este festival nació para estar al servicio del desarrollo del teatro latinoamericano, iberoamericano en este caso, porque incluimos Portugal, incluimos España y incluimos a Brasil, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos más grandes que ha enfrentado para hacer el festival? Aunque te parezca mentira, el económico. Siempre No, ha sido el reto porque, bueno, siempre sabemos que en épocas de penuria la cultura siempre se vuelve algo residual y dentro de la cultura el teatro más residual todavía, ¿no? Entonces, bueno, siempre ha sido una lucha constante, digamos, de las ansias, de las ganas de hacer, de conseguir y luego ver que los mimbres que uno tenía a su alcance no daba para ello. Pero a pesar de eso, yo nunca tiré la toalla y bueno, yo no sé ahora, a partir de ahora, que yo no voy a dirigir, pero en toda mi etapa yo siempre he tenido muchísima ayuda de muchísima gente de Latinoamérica. Hay muchísimas instituciones latinoamericanas que nos han ayudado a sacar esto adelante porque también sabían del valor trascendental que tenía este foro para ellos, ¿no? ¿Cómo podría usted definir al teatro español contemporáneo que se hace? Ahora se está abriendo a otros parámetros el teatro español. El teatro español se ha llevado anclado durante muchísimo tiempo, muy condicionado políticamente por ser europeo. A España se le acostumbró durante muchísimo tiempo mirar hacia arriba, cuando yo le exigía que mirasen hacia abajo, ¿no? Utilizando el verso de Benedetti, el sur también existe, ¿no? Me entraba muchas ganas de gritarle a la gente. Aquí se le condicionó mucho a la gente a mirar hacia arriba porque teníamos que demostrarnos nosotros que éramos europeos, con lo cual nuestros parámetros teatrales eran muy europeos, eran excesivamente europeos, donde se apelaba mucho más a la cuestión estética que a la ética. De unos años para acá no. Creo que desde que empezó esta crisis, que empezó a azotarnos económica desde el año 98, pienso que quiero creer que el creador español se dio cuenta de que el teatro debe de ser una herramienta de conmoción social. Tiene que ser una herramienta de transformación. No podemos quedarnos anclados única y exclusivamente en los aspectos y en los condicionantes estéticos. Tenemos que tener un discurso ético. Y ese discurso ético pasa por ser consciente en el mundo en que uno vive, ser consciente de las limitaciones que uno tiene y ser consciente de que la palabra teatral, preñada de intenciones, es una palabra que puede provocar posibles cambios, ¿no? Y hoy el teatro español sí poco a poco va teniendo grandes contenidos.
¿Cómo ha visto en estos años la transformación del teatro iberoamericano? Si usted pudiera decir cuáles Oh, han sido mag- los elementos o las cosas que más han magnífica. cambiado. Tengo una visión global, afortunadamente, bueno, por la cantidad de años que me he llevado visitando, y he visto cómo muchos países se han ido desarrollando, he visto cómo otros países se han ido anclando, se han quedado. Son diferentes etapas, ¿no? Si a mí cuando siempre se me dice, hablo del teatro latinoamericano, yo no podría hablar del teatro latinoamericano de manera general, porque hay muchos teatros latinoamericanos. Si hay una gran diferencia entre el continente latinoamericano y el europeo, es que el teatro europeo está muy homogeneizado, es muy estandarizado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Tú una función teatral europea le quita la voz, y lo mismo puede ser francesa, que puede ser finesa, que puede ser danesa o puede ser italiana o española. Un espectáculo latinoamericano le quita la voz, y solamente por los elementos estéticos tú podrías saber a qué lugar corresponde ese espectáculo. Y digo lugar y no digo país, porque hay países muy grandes, de medidas continentales, donde hay diferentes teatros. Brasil, por ejemplo, no tiene nada que ver el teatro que se hace en el nordeste como el que se hace en el sur de Brasil. Absolutamente para nada. Pasa en el mismo México, ¿no? Lo mismo algunas puestas que se hacen en el Distrito Federal o en el México central, que, no sé, en Aguascalientes o en San Luis Potosí o en cualquier otro lugar. Siempre hay una característica en el teatro latinoamericano, que es que el creador sabe bucear en sus propias raíces, en raíces más cercanas. Y si hoy que estamos en el mundo de la transversalidad y de la imbricación, yo creo que si hay gente que la llevan practicando desde hace mucho tiempo y además trabajando desde la penuria, es el teatro latinoamericano. Yo soy un gran defensor de los festivales, ¿no? Los festivales, si están bien con una buena curaduría y si tienen una buena intencionalidad, creo que es el punto álgido donde el espectador avesado o no, donde el espectador insatisfecho puede encontrar respuestas a sus cuestiones personales o respuestas a sus necesidades estéticas o éticas, ¿no? Y yo creo que los festivales dan para ello primero por concentración, segundo por selección y tercero por intención. Hay una curaduría y alguien se ha comido la cabeza, que se ha devanado bien los sesos para poder plasmar en una panoplia de posibilidades teatrales para los distintos vectores de público, porque hoy, afortunadamente, estando en el mundo de la transversalidad, estando en el mundo de lo virtual, hoy no podemos hablar del público, hoy no, hay muchos vectores de público. Y esos vectores de público, los directores de festivales, los curadores de festivales, tienen la obligación de satisfacerlo. No podemos hacer festivales endogámicos, no podemos hacer festivales megalómanos, no podemos hacer festivales homogéneos. No podemos preocuparnos de una sola disciplina. Hoy ya hasta el mundo de la performance, que antes era como algo insólito, ya lo insólito no existe. Hoy lo insólito no está en el hecho, lo insólito tiene que estar en el contexto. Lo insólito debe de estar en lo que alberga el movimiento escénico, el movimiento estético. Hoy lo estético por lo estético no tiene ningún valor. Estamos impregnados de miles de imágenes durante todo el día. El mundo hoy se ha convertido en imágenes, y cuanto más rápida mejor. Y yo creo que el teatro debe de huir de eso. El teatro, si tiene algo, es que apela a la reflexión. Y el ser humano, para reflexionar, necesita el hábitat. Por eso yo también defiendo ahora, en este momento en que la pandemia nos está atacando, yo defiendo mucho de que haya mucho teatro grabado. Pero eso no es teatro. Lo grabado no puede ser teatro nunca. Porque a mí lo grabado no me permite sobreactuar o interactuar con lo que estoy viendo en la pantalla. Seguro que si esta conversación yo la tuviese contigo en un bar, estaríamos interactuando de una manera distinta.
Pues eso le pasa al teatro. El teatro es un momento de comunicación, es un momento de comunión, es un momento donde tú invitas al espectador a decirle, te voy a mostrar un poco de lo que es tu vida, lo que puede ser tu vida, lo que es el mundo, lo que como yo entiendo el mundo, para que tú también opines. En silencio, pero opines. Entonces esa reflexión, ese momento de contrición que el espectador tiene que tener, solo se lo da el espacio escénico de una sala teatral. Usted también es director escénico. ¿Cómo es que desarrolla sus proyectos para justamente llegar a esta comunión? ¿Para qué discurso maneja usted o línea discursiva ha hecho durante sus años como director escénico para llegar a esa comunión con el público? Soy un gran enamorado de la palabra. Para mí el teatro es palabra, fundamentalmente es palabra. Me encanta el teatro visual, me encanta el teatro en cualquier otro lenguaje, pero soy un gran defensor de la palabra. Creo que el vehículo que une al ser humano es la comunicación, y qué mejor comunicación que la oralidad, ¿no? que la palabra. Entonces, mis espectáculos nacen precisamente del discurso que esa palabra alberga. Si a mis manos llega un texto que no me provoca absolutamente nada, no lo monto. A mí el texto que me llegue a la mano y que me seduzca para poderlo hacer partícipe con otro, tiene que tener algo. Tiene que permitirme que yo también desarrolle mi propio discurso, mi propia traducción. Ese texto que me llega lo voy a traducir en emociones, lo voy a traducir en imágenes, lo voy a traducir en acciones físicas, en interpretación, en definitiva. Me tiene que permitir que yo lo interprete. Y eso hoy por hoy, lo que me sigue seduciendo es el relato que contiene la palabra. Muy, muy bello. Porque ahora este relato que contiene la palabra, como lo dice, ¿cómo lo ve usted que se va a transformar después de esta pandemia, después de esta situación que estamos viviendo? Creo que nadie lo sabe. Si lo supiera alguien, se forraría. Es un momento de incertidumbre. Estamos todos abocados en un mundo donde ahora todo puede ser, ¿no? Estamos en la época del todo puede ser, precisamente porque estamos indecisos. Pero yo soy yo soy muy optimista en ese sentido. Yo pienso que nos han movido la silla, ¿no? El propio universo nos ha movido la silla a todo el mundo, nos ha quitado el piso, estamos pisando sobre el falso, y creo que la gente bien intencionada, la gente con un gran sentido de sentirse ser humano, que eso ya es muy importante, el sentírselo, el podérselo cuestionar, creo que esto le va a servir para avanzar. Por el teatro no temo. El teatro en toda su historia ha vencido pandemias, guerras, calamidades. Siempre va a haber teatro. Y es precisamente por lo que te decía antes, porque siempre que haya un ser humano que se considere serlo, el teatro va a existir, porque va a necesitar un lugar desde donde cuestionárselo. Desde que la persona siempre necesite un espacio donde cuestionarse si es humano o no, si es real o no, ese espacio es el teatro. Y por eso el teatro siempre va a existir, siempre va a persistir, siempre nos va a subsistir a todos nosotros y a todas las calamidades que vengan. ¿Y ahora hacia dónde van sus pasos? Después del festival, después de 30 y tantos años, ¿hacia dónde va usted? Bueno, sigo dirigiendo. Ahora en noviembre, si la pandemia ahora es la término. El día 20 estreno un nuevo, tenía una primicia porque muy poca gente lo sabe, estreno un nuevo espectáculo aquí en un teatro de la provincia de Cádiz. Y bueno, estamos muy ilusionados, un espectáculo que ha nacido en medio de la pandemia. Hemos ensayado incluso por Zoom. Ahora es cuando de un tiempo para acá estamos teniendo ensayos presenciales, pero la gran mayoría del trabajo lo hemos hecho vía Zoom. Y bueno, sigo escribiendo. A partir del próximo año, ya una vez que también pase toda esta pandemia, porque tendrá que pasar,
me voy a permitir algo que no he podido hacer durante muchos años, que es dictar talleres, dictar clases. Quiero trabajar con gente joven, creo que puedo ayudarles a adentrarse en este mundo del teatro, y la poca o mucha experiencia que tengo, pues ponerla a su servicio. En definitiva, voy a estar, dejé el festival digamos, por imposición legal de la edad que uno ya va teniendo, pero voy a seguir en el teatro hasta que el cuerpo aguante. Finalmente preguntaría, si tú pudieras definir para ti qué es el teatro. Vida. Totalmente vida. Teatro Ciudad de México. Escenarios que transforman.